Que son las 11 todavía. Buenos días, gente. Vamos a ver un video en Facebook. Vamos a ver si no dice algo el de Facebook, porque no es mío el video y es de un reel que miré. Y vamos a verlo. A ver qué procede. Sobre, aquí dice, así se les tiene que hablar a los hijos. Hijo, ¿me ayudas a recoger tu cuarto? Hijo, ¿me ayudas a recoger tu cuarto? Dan, ¿no me estás escuchando? Que recojas tu cuarto. Humberto, es que no es la forma en la que le estás pidiendo las cosas. ¿Cómo? ¡Que te levantes a recoger tu pinche desmadre! No, mía. Oye, No, tú no. ¡Aliviánate! ¡Pinche desmadre que tienen siempre! Bueno, hasta ahí. Tuve una experiencia más o menos así. Una vez en la escuela, un alumno que tuve. La vamos a poner aquí para que el audio, yo creo que el de la se va a escuchar más. Bueno, tuve una experiencia así con un alumno que me tocó conocer a su familia, casi éramos vecinos. Y entonces la madre, vamos a justificar para no entrar en juicios. Ya sea porque eran varios hijos o porque la mamá llegaba cansada del trabajo. Varios hijos, quería descansar, así venimos los adultos del trabajo, querer llegar y descansar y estar a gusto. Vemos si hay un cochinero, normal de los hijos, pues. Pero en la escuela, los hijos, o en este caso el menor, tendría bajas calificaciones, no se comportaba bien y no hacía caso a su maestro o maestra. Entonces, pues yo creo que el niño no tiene la culpa, ¿no? Porque el niño está acostumbrado. Su experiencia le ha dicho que las instrucciones se tienen que dar en cierto modo, en cierto tono y con ciertas palabras. Y pues obviamente un maestro o una maestra no le va a hablar con groserías, con un tono como en algunos padres de familia le hablan a sus hijos, que por ser papá utilizan la autoridad de cierta manera, ¿no? Convenientes, al humor que tenga el jefe, vamos a ponerle, porque lo utilizan más así que con padres. Y entonces, pues el hijo pues no aprendía. Y yo creo que es algo que debemos como padres estar obligados a volver a leer, a volver a informarnos. Saludos, Lambert. De cómo... Yo creo que aquí es más de amor al hijo. El padre, hay muchos que depende del ánimo, del humor que lleguen, ejercen su autoridad. Golpear a un hijo se me hace muy malo. Es como si una persona o un adulto que se supone que ya eres adulto, sabes cómo manejar tu hijo, fuiste niño, sin tener que golpearlo.
Entonces, pues obviamente la tecnología ya no da para informarnos más. Hay mucha inteligencia artificial donde metes conceptos y te ayuda a comprender, te dan técnicas, pero como somos adultos y como somos mayores y un hijo chico no nos va a hacer nada, no es la misma que le quieres pegar a un adulto porque no hace caso, porque también se va a defender. Y un niño, pues le pegas ya sea por coraje y sabe que no se va a defender. Entonces el punto aquí es cómo el niño aprende a que debe de acatar las instrucciones en cierto modo de cómo le hablemos. Dice, es un aprendizaje por modelaje y también de cómo se forma la autoridad interna del niño. El niño no obedece en las palabras, obedece al tono, al contexto emocional y a la experiencia previa, como le gritan los padres, como en el video que acabo de enseñarle, que el padre le decía al niño pues que le ayudara a acomodar su cuarto, a ordenar su cuarto. Era un tono agradable, amoroso, tierno, y el niño no hace caso. Y a lo mejor le escucha, pero no hace caso, no reacciona. Y entonces la mamá le dice, en una forma autoritaria, se usa mucho la palabra normalizar. Y que parece que es violento, ¿no? De la madre y que se supone que así tiene que ser, pero no debe de ser así. Porque cuando el niño va a la escuela, espera ese tipo de órdenes, ese tono de cómo le den las órdenes y el niño no va a hacer caso. El padre habla normal, sin gritar, sin violencia. Desde una lógica adulta, esa es la forma correcta. Pedir, explicar, invitar a colaborar, pero para el niño esa forma no está asociada a las consecuencias. Una madre invalida esa forma sin decirlo directamente. Cuando la madre dice, no es la forma, y procede a gritar con groserías, el mensaje real que recibe el niño no es verbal, es conductual. Solo hay que obedecer cuando hay gritos, agresión y miedo. Pero un maestro no te va a hablar así, te va a respetar y el niño no va a hacer caso. El niño aprende una regla silenciosa. No aprende a ordenar el cuarto, aprende esto. La calma no importa. El respeto no es señal de autoridad. El papá le hablaba con respeto. La obediencia viene del miedo o la agresión. Quien grita, manda. A la torre está feo este asunto. Por eso ahí están los chamacos y le tienen que pegar con el borrador, con el gis, como en aquellos tiempos, o con la escoba, para que hagan caso. Porque la mamá sí los enseñó, porque en la casa le pegaban para que hiciera caso, o si no hace caso. El niño no elige ser, bueno, educado. Te habla normal, haces esto, bueno, sino se adapta. ¿Por qué en la escuela no hacen caso? Porque el cerebro del niño funciona por asociaciones aprendidas, no por moral. En casa, voz tranquila se puede ignorar. Grito y groserías, hay que actuar. En la escuela, voz firme pero respetuosa, el niño lo traduce como no es urgente. No hay insultos, no hay amenaza emocional, no se activa el reflejo de obediencia. Entonces el niño no está siendo rebelde. Buen punto aquí. El niño no está siendo rebelde, está siendo coherente con lo que ha aprendido. El error común de los adultos, muchos adultos creen que el niño es flojo, es desobediente, es irrespetuoso, no entiende. Entiende perfectamente el sistema que se le enseñó en casa. El problema no es cognitivo, es emocional y racional. La contradicción profunda, aquí hay una paradoja muy fuerte, casi filosófica. En casa se enseña que la autoridad es grito y violencia. No puedo, ¿cómo no? Cuando veo que le pegan a los hijos, una vez veníamos en el camión y los niños se quieren sentar, quieren llegar al asiento de Navojoa, Nogales, y era una mamá y el niño se quería acomodar pues para el lado de la ventana y la madre llega y con unas groserías le grita y la jala de las greñas y se la lleva a otro asiento, pero a la torre que nos quedamos, mi hijo se quedó sorprendido y muchos padres de familia también. Pues los niños son niños.
Dice, en casa se enseña que la autoridad es grito y violencia. En la escuela se exige respeto, escucha y control. Tómala. Exige respeto, escucha y control. Luego se castiga al niño por no responder al lenguaje que nunca se le enseñó a respetar. Buen punto. Por eso se le castiga. Pero ¿quién tiene la culpa? Y los padres que los quieren defender allá en la escuela, que los maestros pues no enseñan muy bien, pero la educación de los padres no ayuda. El niño no tiene la culpa. El niño solo hace lo que ha aprendido en su experiencia de las personas que más les deben de enseñar cómo comportarse. El niño absorbe, no cuestiona, no analiza, esto está mal o está bien, y solo registra y dice, así funciona el mundo. La enseñanza real, la más dura, al final lo que se le enseña al niño no es obedecer, sino que el respeto no vale, que la comunicación tranquila no sirve, que el poder está en la agresión. Y luego cuando ese niño crece, muchos adultos se preguntan, ¿por qué grita? ¿Por qué no sabe dialogar? ¿Por qué solo reacciona cuando hay conflicto? La respuesta está ahí, en escenas como la que describimos, o como la que observamos, que el padre le grita de una forma respetuosa, ordenada, como adultos, y el niño no hace caso porque está acostumbrado a obedecer si hay gritos, si hay violencia, si hay malas palabras. Y una persona que solo reacciona a la violencia y luego nos sorprendemos cuando no sabe convivir. En un sistema que exige autocontrol, respeto y diálogo. Tómala. Por último, un texto reflexivo. Vamos a ver. Saludos, Lambert, Pascual. Jesse, bueno, ya casi buenas tardes, vamos a ir a jugar a la 1. Pero ahí les recomiendo que vean el video. Y es feo. Es difícil tratar como autoridad si estoy ejerciendo el autoritarismo correcto, si estoy llevando por buen camino a la familia o si nada más me estoy dejando guiar por el humor que tengo en ese momento. Hay niños que no obedecen cuando se les habla con calma, no porque no entienden, no porque sean rebeldes ni porque les falta inteligencia, simplemente porque nunca aprendieron que la calma también es una forma válida de autoridad. En casa muchas veces la instrucción llega primero con petición educada y se pierde en el aire. Luego aparece el grito, la grosería, el tono violento, y entonces solo entonces el niño actúa, no porque comprendió lo correcto, sino porque reconoció el lenguaje que conoce. Y en la escuela pues no le van a hablar así, le van a hablar educado. Ahí se forma una lección silenciosa pero profunda. La voz tranquila no importa, el respeto no manda, el diálogo no tiene consecuencias, lo que manda es el miedo, la presión, la agresión emocional. El niño no lo razona, no lo absorbe, no decide ser así, se adapta, aprende que obedecer no es un acto consciente sino una reacción defensiva. Después ese mismo niño llega a la escuela. La maestra habla con firmeza, pero con respeto. Da instrucciones claras, sin gritar, sin humillar. Y el niño no responde, no porque no quiera, sino porque ese idioma no le resulta urgente. Nunca le enseñaron que una voz serena también merece atención. Entonces el sistema se contradice. En casa se valida la violencia como herramienta de control, pero en la escuela se exige autocontrol. Escucha y respeto. Se castiga al niño por no responder a un lenguaje que jamás se le ha enseñado a reconocer. El problema no es la obediencia, es la incoherencia. No es el niño, es el mensaje que recibió una y otra vez hasta hacerlo norma. Educar no es lograr que alguien actúe en el momento. Qué chistoso, ¿no? Reaccionan hasta que les pase algo. Es enseñar cómo responder cuando no hay gritos, cuando no hay amenazas, cuando no hay miedo, cuando no hay violencia, cuando no hay golpes. Porque si solo obedecemos bajo presión, no aprendemos a obedecer. Aprendimos a sobrevivir. Y ningún niño debería crecer creyendo pues que a golpes tiene que sobrevivir, que vivir.
que el respeto solo está cuando duele. Ahí les recomiendo ver el video ese. Así se le tiene que hablar a los niños. Era a lo mejor como algo para reírte o algo así. Pero me acordé de esa experiencia que tuve. De que a un vecinito le hablaban así. A gritos y a golpes. Justificamos a la mamá por a lo mejor tener muchas cosas que hacer. Llegaba cansada del trabajo y todo eso. Pero en la escuela el niño no hacía caso. Pero la culpa no es del niño. Como dijimos varias veces en la reflexión. Ahí, para que le echen un poco de reflexión. Y cada quien, ¿no? Ahí a lo suyo. Son sus hijos, ustedes lo batallan, les dan de comer y pues nadie les va a decir qué hacer con ellos y cómo educarlos. Saludos. Ahí estamos. Tenemos juego a las 2. El clima está muy bueno.